En el Centro del Riñón Guadalajara nos especializamos en el cuidado y atención de padecimientos renales. Continuamos con más en Torre Médica, muchas gracias. Ciertamente ya lo decía la doctora Anaí de este lado del estudio y en esta ocasión, doctora, con el gusto de saludar a un médico que también es parte de la historia de Centro del Riñón, que es parte de la gran familia. Él es nefrólogo, doctor Ricardo Orozco. Bienvenido a Torre Médica, nuevamente su casa. Gracias por la invitación. Bienvenido. Hola a todos. Para platicar, ya lo decía el doctor Julio en el bloque anterior, cómo es que surge. Hay muchísima historia que se queda todavía pendiente y que seguramente dará pie en algún otro momento a través de este espacio o a través de radio de poderla platicar. Pero bueno, doctor Ricardo, platíquenos cuál es la importancia de tratar una patología como la que nos ocupa de manera integral. Cabe señalar que la enfermedad renal, bueno, número uno, no podemos ver al ser humano solamente como un órgano como tal. Entonces, se ha ido viendo y eso se ha ido discutiendo en los últimos congresos, que el manejo integral no es todo para el paciente, porque si nos enfocamos a controlar los cardiólogos nada más a falla cardíaca o enfermedades cardíacas, el gastro o el hepatólogo al hígado, nosotros nefrólogos al riñón, y cada quien por su lado, no le va bien al paciente. Entonces, esa fue nuestra meta desde hace muchos años, crear un equipo integral de tal manera que el paciente se sintiera con un tratamiento adecuado, que nos mejorara la calidad de vida y sobre todo que pudiera seguir adelante con sus deseos y ambiciones. Entonces, es muy importante eso, el tener un centro donde hay todas las especialidades para dar el tratamiento de tal manera que hoy por hoy, si me llega un paciente con una insuficiencia arterial, pues tenemos un angiólogo que le entra al quite. Si entra alguien con un problema neurológico, pues también nos ayuda a resolver el problema. Si llega alguien con un problema pulmonar, pues está el doctor Luis Arturo, que también nos ayuda en esa parte. Entonces, de tal manera que el paciente se siente de alguna manera con un respaldo de un equipo que hace que se pueda sentir bien atendido, ¿sí? Igual también en tratamiento con nutrición, con área psicológica, todo nos impacta en el pronóstico a corto, mediano y largo plazo del paciente. Ricardo, bueno, y esas bondades que mencionas del manejo multidisciplinario por parte del Centro Riñón Guadalajara, también contamos con laboratorio, ¿no? Que sí, tiene una entrega de resultados muy pronta, y tú como médico que laboras ahí y hacia tus pacientes, ¿qué son esos buenos comentarios que tú tienes o que les dices a tus pacientes al respecto de los prontos resultados en laboratorio? Bueno, gran parte de nuestros pacientes vienen fuera de la zona metropolitana de Guadalajara. De hecho, hay pacientes que ni siquiera vienen del estado de Jalisco, vienen de otros estados. Y hay pacientes también que vienen sea de Canadá o sea de Estados Unidos. De tal manera que el paciente sabe que si llega con 6, 8 horas de ayuno, ahí se le hacen los estudios pertinentes que necesitamos. Y que si encontramos algún detalle al momento de la consulta, yo tomo el teléfono y le marco al laboratorio, ¿sabes qué? Procésame un perfil tiroideo, procésame tal estudio adicional, que a veces se tardará quizás 30, 40 minutos en estar el resultado, a veces se tarda un par de horas, pero eso me ayuda a resolver de una forma más rápida la situación y la sintomatología que trae el paciente. Porque de otra manera, si nosotros no tuviéramos un servicio de radiología e imagen como el que tú diriges, si no tuviéramos un laboratorio con la capacidad que tenemos, pues nos quedaríamos igual como un simple núcleo de consultorios y se acabó. Citar una reconsulta. Exactamente. Entonces, y la otra cosa es que también nos ayuda mucho el tener un área de procedimientos, que si el paciente requiere un procedimiento en el momento, lo bajamos al área de procedimientos y le hacemos el procedimiento que sea necesario. De tal manera que eso nos ayuda a que el paciente se sienta en el centro de riñón como su segunda casa. Porque llega el paciente y desde recepción, desde el área de estacionamiento, pues se le da una atención que el paciente se siente apapachado. Porque sí, ya de por sí trae un problema bastante serio con su salud y todavía llegar a lidiar a veces con situaciones que se encuentran en algunos otros lugares entra a un estacionamiento de un sótano y encuentra un lugar, etcétera, etcétera. Entonces desde ahí
nos va dando la pauta de que el paciente se sienta bien atendido. Y la otra situación es que los pacientes llegan 30, 40 minutos antes de su cita y a la hora de pasar a su cita ya están sus laboratorios. Y hoy por hoy pacientes trasplantados que a veces niveles de medicamento de inmunosupresión en sangre que se tardaban de un día para otro, a veces 2 días, pues hoy en un lapso a veces de 1 hora, hora y media tenemos también esos resultados para hacer adecuaciones de dosis de medicamento. Entonces muchas veces llega el paciente con nosotros asustado porque fue con algún otro nefrólogo o a alguna institución y pues lo quieren hospitalizar, meterles medicamento en la vena, hacerles biopsia, etcétera, etcétera. Cuando nosotros en el momento sabemos que trae una toxicidad, por ejemplo, por tacrolimus, bajamos la dosis y todo vuelve a la normalidad, ¿sí? De tal manera que eso nos ha hecho tomar mejores acciones o mejores decisiones con el tratamiento del paciente y que a corto y mediano plazo van a llevar a una mejor sobrevida en este caso del injerto renal. Doctor Ricardo, guardando las proporciones y por supuesto el respeto que merecen las instituciones públicas, pero ¿cuánto le llevaría en tiempo, en horas, en días a un paciente renal hacer el recorrido por cada una de estas áreas que usted comenta? Mira, hay pacientes que vienen, por ejemplo, del Instituto Mexicano del Seguro Social, derivados por un médico familiar o por algún internista con el nefrólogo, y su cita de primera vez la tienen para febrero del 2025. Wow. Para febrero del 2025, la cita de primera vez. Y luego la otra situación es que muchas veces, si el nefrólogo de la institución se le presentó alguna urgencia, o está de vacaciones, o no hubo quien lo supliera, pues le van a reprogramar la cita, o lo va a ver un endocrinólogo, un hematólogo, un internista, que pues va a cumplir con la función de verlo visto, pero el enfoque, la formación que tienen todas esas diferentes especialidades, pues no tiene nada que ver con nefrología. Entonces el paciente prácticamente fue una cita más y sigue avanzando su problema. Me ha tocado pacientes que han llegado con problemas de cáncer renal y tienen la cita para la tomografía para noviembre, diciembre de este año, ese es el siguiente año. Entonces eso te da una pauta de que cuando se haga el estudio, si ahorita es tratado quirúrgicamente, pues a lo mejor en ese momento ya no va a ser tratable quirúrgicamente. Entonces es ahí donde entra la importancia de tener todo el equipo, y de eso nos ha ayudado mucho a resolver de una forma mejor los padecimientos de nuestros pacientes. Ricardo, bueno, pues tú has sido parte importante de esta evolución que ha tenido Centro de Riñón. Y bueno, hoy en día la unidad de hemodiálisis cuenta con 10 unidades. Cuando tú te incorporaste a nuestras filas, ¿recuerdas cómo era la unidad de hemodiálisis? La unidad de hemodiálisis en su momento tenía 3 máquinas. Eran 3 máquinas en un convenio con un laboratorio grande de aquí de México. Y posteriormente se tomó la decisión de llenar esa unidad con todos los espacios que había para las máquinas. Hoy por hoy contamos también con una máquina para pacientes positivos de hepatitis y VIH. Entonces, eso nos da la pauta muchas veces de que el paciente, aunque llegue con serologías o estudios positivos para hepatitis B, hepatitis C o VIH, pues le podemos brindar la atención del servicio de hemodiálisis si es que así lo requiere. Y pues también el personal de enfermería de hemodiálisis pues son chicos muy capaces y que también han enfocado su forma de atención a una forma diferente. Porque muchas veces esa es la queja del paciente de hemodiálisis, que llegan a la institución o llegan a unidades que se dedican a la subrogación y los tratan como uno más. De tal manera que eso en algún momento lo platicamos Julio y yo, y optamos por no entrarle a subrogación porque era una carga de trabajo innecesaria para el centro del riñón y que nos iba a disminuir la calidad de atención a los pacientes. Doctor, platicamos ya sobre el área de procedimientos mínimo invasivos, pero también se cuenta con un área de recuperación importante en la salud del paciente. Sí, también tenemos un área de recuperación, de tal manera que se hacen procedimientos tanto de nefrología, que son la colocación de accesos vasculares, biopsias renales, y tenemos un área de recuperación. También se hacen procedimientos de urología que no requieren todo un soporte hospitalario como tal, también ahí los hacemos. Procedimientos de gastro, colonoscopías, endoscopías, de tal manera que eso nos ayuda para que el paciente llegue y de una forma ambulatoria y segura se haga el procedimiento.
sobre todo, por ejemplo, en biopsias renales, que pues hay muchos lugares donde las hacen aquí en Guadalajara, sobre todo áreas de radiología, y el paciente casi terminal el procedimiento le dan su alta y que le vaya bien, cosa que no debe de ser, y pues con nosotros dejamos un cuidado de al menos de 4 a 6 horas hasta ver que está contenido, las punciones que se le hicieron al riñón, no generaron un hematoma, una colección de sangre, no hay un sangrado activo que nos pueda desafortunadamente llevar al paciente a una complicación que a veces termina en una nefrectomía, si es que el paciente logra recibir atención quirúrgica oportuna. Pronta y oportuna. Pues una área de recuperación de corta estancia para que el paciente esté lo más confortable. Ricardo, por favor, quédate con nosotros. Vamos a ir a una mesa de conclusiones junto con el doctor Julio Ramos para seguir hablando más de esta fabulosa historia de Centro del Riñón y por lo pronto vamos a un corte comercial, ¿les parece? Adelante. Continuamos. La historia de Centro del Riñón nace en el 2011, cuando se comienza a gestar el proyecto de crear un espacio humanizado y profesional para tratar temas de enfermedades renales.